Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Bueno, ¿ahí se escucha? Sí. Bueno, súper buenos días, un placer agradecerle primero a Gustavo la invitación y agradecerle al laboratorio estar acá. Y bueno, dos temas que son recontra conocidos por ustedes, vamos a tratar de repasar algunos conceptos en dos arbovirosis interesantes. Y bueno, como decía Gustavo, vamos a tratar de ser ágiles, todos me conocen que hablo muy rápido, este, cualquier cosa me van parando. Bueno. A mí siempre me encanta hablar sobre las arbovirosis y sobre lo que significan las enfermedades emergentes, reemergentes y enfermedades nuevas vinculado con el accionar del hombre. Digo, gente, estamos en pleno impacto del Niño con inundaciones después de haber pasado 3 años de sequía y somos nosotros los responsables, con lo cual todo lo de poder entender qué pasa en nuestro mundo con la aparición de nuevas enfermedades está vinculado con cambio climático, con mayores niveles de pobreza, megaciudades sin planificación, un desorden ambiental, contaminación y todo el tema de migración y turismo. Y cómo uno puede pensar esta nueva situación de salud es una salud. Y digamos, cada vez más insistimos en pensar que nuestra salud depende del medio ambiente y depende también del cuidado y del vínculo con los animales, porque todo, digo, pasamos una pandemia entre si los murciélagos estaban vinculados o no con el origen del virus, y la verdad que los abordajes tienen que ser lo más integrales posibles para poder minimizar los impactos que estamos teniendo. Bueno, ¿qué hacemos frente a estas enfermedades emergentes y reemergentes? Vamos a tratar en esta charla de ver la importancia con todo el grupo de epidemiología de la provincia acá, de la vigilancia epidemiológica y del reporte, como decía Carolina, la atención adecuada y los sistemas de salud preparados para poder abordar estas enfermedades, todo lo que corresponde a control entomológico, porque estas son arbovirosis transmitidas por vectores como mosquitos, y bueno, la discusión y nos quedará el tema de las vacunas. Bueno, dentro de las familias de los arbovirosis, a mí me pareció interesante ver un poco la clasificación. Recuerden que vamos a hablar de un flavivirus como es el dengue, que comparte con otros como fiebre amarilla y como Zika su familia, y de Togaviridae como es chikungunya. Bueno, de dengue solo mencionar el texto que ustedes ven ahí, que estamos con una enfermedad que es transmitida por un vector, que es el mosquito, particularmente en nuestro medio es el Aedes aegypti, pero que también tenemos el albopictus, que tiene menos predominio en nuestra zona. Recordar que en realidad decimos una enfermedad viral, pero en realidad son como 4 enfermedades, porque tenemos dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4 por ahora, y que en principio esta transmisión vertical es importante, que es una enfermedad de alto impacto distribución, y que básicamente era una enfermedad de climas tropicales, y que estamos yendo todos a la tropicalización, por lo tanto cada vez más la extensión de esta enfermedad se presenta. Muy importante este punto, la mayoría son asintomáticos y nunca nos enteraremos de que tuvieron la infección, y de ahí la propagación de muchas de estas infecciones. Ocasionalmente es grave, y que básicamente el porcentaje de mortalidad está condicionado sobre todo con el proceso de atención, más que sobre todo influir sobre si es dengue 1 o dengue 2. Digo, para entender que la organización, la atención precoz, el seguimiento del paciente es clave en esta patología. Bueno, esta la quiero mostrar porque creo que vamos a un cambio. Esta es la situación de Argentina con respecto a si es endémico o no es endémico el dengue, y como ustedes ven aquí, tenemos periodos de circulación y de presencia de casos confirmados, sospechosos o probables, pero con periodos de interrupción. Esto es un poco la secuencia de lo que veníamos teniendo, por lo tanto no se definía Argentina como un país endémico. Esta es la presentación con respecto a la circulación de los dengue 1, 2 y 3 que hemos tenido este año, que está disponible en el Boletín Epidemiológico Nacional para ver el peso, que fue diferente de acuerdo a la región. Y esta es un poco vinculada con casos y tasas de dengue por grupo de edad, para comprender y entender y guardar en la retina qué personas son las que más se afectan por grupo de edad, para pensar en una estrategia de intervención como puede ser la vacuna. Como ustedes ven, la población de adultos jóvenes es la que tiene más impacto, y cuando analizamos la mortalidad o letalidad, fíjense también en qué grupos etarios tenemos el impacto. Perdón. Pero lo interesante es que este último brote que tuvimos en Argentina nos está planteando un escenario un poco cambiante, ¿no?
Y la verdad que vamos al llamado de atención que sigue habiendo casos de dengue, aún en este invierno, en muchas jurisdicciones de Argentina, con lo cual nos está planteando que la interrupción no se está presentando aún y a pesar de las temperaturas o por estos ciclos de 35 grados el miércoles y hoy un poco de frío, ¿no? Entonces, atención, que estos son los departamentos actuales que presentan casos de dengue durante esta temporada en las últimas 4 semanas, y aquí fíjense que nosotros estamos en la provincia de Santa Fe y estamos teniendo todavía casos de dengue, con lo cual, atención, que los síndromes febriles que podamos ver en este momento, hay que sospechar también dengue, aunque no tengamos a lo mejor nexos o viajeros, y allá me agradece el grupo de epidemiología. Bueno, y como muy interesante, muy importante, y para pasar propaganda, fíjense que tenemos un boletín epidemiológico local, así que esto está disponible, aquí tienen ustedes el link, para poder ver cuál es la situación de nuestros casos y del reporte que tenemos. Estamos obligados a reportar por ley los casos sospechosos, y también poder consultar qué es lo que está pasando en nuestro lugar. A mí me parece siempre muy interesante que vamos a una diversidad de enfermedades a las que nos enfrentamos en el consultorio, pero hay que saber qué estamos teniendo, ¿no? Y uno no le pregunta qué estamos teniendo, ¿vos qué estás viendo? La verdad que si hay un boletín y que hay información confiable, es súper importante que uno se mantenga informado para saber dónde estamos parados. Bueno, a mí esta me encanta porque la aprendí de chiquita cuando me enfrenté al dengue, y la verdad que nuestra provincia comienza con los casos de dengue en general, cuando logramos la interrupción, a partir de viajeros. Y la verdad que los viajeros son los que menos consultan, y en general muchas veces el viajero está como focalizado en algunos grupos, en grupos de viajeros que tienen clase media, media alta. Ahora con el dólar va a estar complicado salir, pero también recordar que tenemos mucha población que migra por cuestiones familiares o laborales, digo, sin estigmatizar, barrios de paraguayos o barrios de gente que viene, o alumnos de la Facultad de Medicina que vienen a estudiar desde Brasil. Entonces digo, atención, que vienen de áreas endémicas, y que esto es muy interesante a recordar para tener el nexo epidemiológico. Bueno, y esto me encanta, porque así como la ruta 34 es la ruta también del cólera y del narcotráfico, nuestras comunicaciones en la provincia de Santa Fe, dice que tenemos nuestras comunicaciones en la provincia de Santa Fe nos permiten el poder seguir de dónde viene la gente, cómo vienen, porque digo, vieron que la gente dice, ¿cómo viene el mosquito? ¿Dónde viene el...? Y queremos fumigar a todos los mosquitos, pero en realidad viene la gente virémica, circulando por los colectivos, fumigamos los colectivos y la gente está adentro, baja al bar, carga el termo con mate, sube y contagió a todos los del bar. Entonces recuerden la importancia de la relación con las rutas en nuestra provincia tan transitada. Bueno, esta a mí me parece súper importante porque es el mecanismo de transmisión. Recordemos que este mosquito pica a una persona virémica, necesita hacer un ciclo extrínseco de aproximadamente una semana, así que no es que me picó a mí y pica al de al lado y ya los dos estamos contagiados, sino que necesito la latencia de ese tiempo para saber cuándo vuelvo a buscar a los contactos que van a tener fiebre. Si yo estoy en un centro de salud, veo a alguien virémico y digo, bueno, la familia la controlo todo el día de hoy y me olvido de ese grupo familiar, voy a tener un brote a la semana, porque a la semana tengo que buscar a los contactos que probablemente van a tener casos de dengue por este ciclo del mosquito. Y también aprendimos, o tuvimos que aprender un poco todo lo que es entomología para la pupa, bueno, que la gente dice, ¿dónde está, no? Bueno, ¿qué aprendimos como muy importante? Y esto nos ayudó a mejorar la vigilancia, que nosotros hacemos vigilancia sindromática, es decir, o sindrómica, que trabajamos con un síndrome febril, con fiebre, cefalea y mialgias, y que esto nos mejora la sensibilidad, fortalece la capacidad de respuesta en el primer nivel. La gente se va, en este contexto de lluvia y casos de dengue, se podrá ir con penicilina o con quimioprofilaxis para lepto, de paso con el repelente o con el paracetamol por si pienso gripe, porque digo, hay que pensar qué es lo que es más probable que pueda tener una persona en su contexto, y la intervención es así. Pero atención, que es un gran volumen de datos, necesitamos mucho acompañamiento a nivel central y de las unidades de epidemiología, mucha capacidad de respuesta del laboratorio para decir, síndrome febril, ¿qué tiene? Pienso primero en lepto, pienso en dengue, pienso en hanta, pienso en chikungunya, y por supuesto necesita que la información circule con reporte y con devolución de los reportes que tenemos. Bueno, aquí como ustedes ven, estos arbovirus que presentamos pueden dedicarse a producir encefalitis, al síndrome febril de fiebre y mialgias,
artritis y exantema o fiebres hemorrágicas, como en algunos casos vamos a ver. Bueno, la verdad que es un desafío. Y este cuadro redondo cada vez me va quedando como desviado, porque se van sumando más cosas, o sea que pienso que fiebre, cefalea y mialgia, un cuadro de tipo pseudogripal, en general sin tos, puede responder a cualquiera de estas causas, y hoy nos vamos a dedicar a estas dos que vemos aquí. Bueno, y esta me encanta. Vieron que uno encuentra, no saquen foto, uno encuentra los cuadros y dice diagnóstico diferencial maravilloso. Tenía menos moco, tenía poco moco, tenía dolor de garganta, no divino. Vos lo ves en el cuadro y decís, sí, frecuente, infrecuente. No. Bueno, olvídenlo, porque digo, coronavirus cambió y ya ahora es un cuadro más de tipo de resfrío. Y la verdad que hemos visto en dengue una odinofagia importante con anginas importantes, con lo cual la verdad que el diagnóstico diferencial no es tan fácil como los libros dicen. Bueno, súper importante conocer el ciclo de la enfermedad, y la verdad que conocer las fases de la enfermedad que cursa por el interrogatorio, claramente la gente define hora y momento de aparición de la fiebre, de inicio brusco. La verdad que la gente dice, me acosté y me levanté y tuve fiebre. O sea que a diferencia de otras enfermedades en nuestro sur, como fiebre hemorrágica, la gente puede definir cuándo inició la fiebre, y la fiebre en general es de magnitud. Por supuesto que los asintomáticos no van a tener este cuadro. Recordar que la temperatura es bien alta y que la verdad que cuando hace calor es muy difícil de bajar, y esta gente es la que va a consultar a las guardias para pedir inyectables para bajar la fiebre porque quiere seguir trabajando y no puede con sus 39-40. Y recordemos que en este momento con mucho calor es posible la deshidratación, así que en el momento de atención esto es importante, y que aquí será la viremia muy fuerte, con lo cual un laboratorio inespecífico y la posibilidad de diagnóstico etiológico a partir de buscar el virus va a ser lo más importante. Ahora, el momento más grave no es, tengo un síndrome febril, no se deshidrató, vaya por la vida y no vuelva más, sino que justamente cuando baja la fiebre, y esto es lo que vimos por lo menos entre el año pasado y este año, que faltó esta pauta de alarma, decir cuando baja la fiebre venga que le damos una miradita, es importante que los revisemos o que por lo menos la gente se contacte con un efector de salud al ceder la fiebre, porque ahí es el momento de la aparición de las complicaciones, y es ahí donde vamos a poder tener que quien no consulte y tiene una complicación probablemente gatille una forma grave. Aquí. No sé por qué no pasa. Ahí. Bueno, todos los algoritmos de manejo de dengue están escritos, lo que sí hay que poder uno sistematizarse en esta evaluación. Necesito primero definir si sospecho dengue o no. En este sentido, pensar en el diagnóstico de dengue como una enfermedad aguda, con antecedentes de nexo si puedo establecerlo, buscando los signos y síntomas, y recordar, importante esto, evalúo si tiene alguna comorbilidad, esto es embarazada, vive solo, razones sociales, no las olviden, pero también algunos antecedentes de personas diabéticas o con otras comorbilidades, para poder categorizar en este triage que tengo que hacer, se queda o lo tengo que mirar más de cerca, o lo dejo un rato y veo, y por supuesto evaluar los signos de alarma, que esto ha sido bastante interesante con este último brote, de la gran sintomatología que tuvimos, sobre todo con dengue 2, de muy febril, con muchos cuadros de vómitos, con muchos cuadros de dolor abdominal, que la verdad que tienen que hacer que uno los observe y que los controle para mandar realmente a casa en el manejo a aquellos que realmente están en condiciones de irse. Desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, nosotros sabemos que es una enfermedad viral que da leucopenia, con un hematocrito normal o que puede estar luego aumentado, que en general las plaquetas están bajas, así que con glóbulos blancos con plaquetas y un eritro baja, uno podría tener una presunción diagnóstica. Muchos países, de hecho Brasil, en el marco de un brote, y nosotros también lo podemos hacer, uno puede confirmar o reconfirmar o transformar en probable en el marco del brote con un hemograma, siempre y cuando no estén circulando otros agentes, como por ejemplo este año que circuló simultáneamente chikungunya y dengue. Es altamente probable que a algún chikungunya le pusimos el nombre de dengue y no era dengue, sino que era chikungunya. Pero digo, los laboratorios inespecíficos sirven como un elemento de presunción entre epidemiología clínica y un laboratorio inespecífico. En nuestra zona y en esta ciudad particularmente, recuerden que en general la lepto no la tenemos con leucopenia, con lo cual si empieza la lluvia, el laboratorio inespecífico de tener eritro más alta con leucocitosis, pensemos más en lepto, y si tenemos leucopenia, pensemos más en arbovirosis.
Bueno, ¿qué pasa con los diagnósticos de laboratorio? La verdad que al principio uno tiene que apuntar a poder diagnosticar el momento de la viremia, o sea que el NS1 y la PCR son en este momento, antes del quinto o sexto día, la posibilidad diagnóstica de elección para poder confirmar estos casos al principio o cuando estamos en este momento en el cual aparecen casos esporádicos para saber si sigue circulando o no el virus, porque después las dificultades vinculadas con confirmar por nexo epidemiológico o confirmar a través de la técnica de serología, vieron que les mostré las familias. Recuerden que cuando hacemos entonces búsqueda de anticuerpos en IgM, ahí empiezan los cruces con si está vacunado para fiebre amarilla, con encefalitis de San Luis que pueden cruzar, y a veces el diagnóstico es retrospectivo con una segunda muestra aproximadamente dentro del mes o más, que también depende de la cantidad de muestras que tenga el Instituto Maistegui, que es nuestro centro de confirmación. Interesante marcar entonces que cuando estamos con viremia, el NS1 y la PCR son los que, digamos, tenemos tiempo, sobre todo entre aproximadamente hasta el quinto o sexto día, y que después vamos a apostar a los anticuerpos. Recuerden la importancia en la ficha epidemiológica de fecha de inicio de síntomas y fecha de toma de muestras para que nuestro laboratorio pueda decidir y optimizar los recursos para trabajar. Bueno, ¿qué me parece a mí clave y qué me parece como autocrítica que pasó en este último brote? Me parece que no nos encontró preparado en el sistema de salud, veníamos como medios abombados con la pandemia y me parece que dengue nos tomó un poco de sorpresa y creo que es importante pensar en este contexto, más allá de que los brotes se presentan cada 3-5 días, nadie dice que no podamos tener este año dengue y de hecho lo seguimos teniendo. Por lo tanto, creo que la mortalidad de dengue depende de una atención adecuada y para eso hay que organizarse. Y parece que fortalecer los sistemas no hospitalarios, sino que de la red de atención primaria. Y es muy importante, es muy importante entonces cómo nos organizamos. La mayoría de los pacientes van a andar bien sin hospitalización, pero hay que pesquisar justo aquellos que se pueden complicar. Y digo, esto es una deuda pendiente en nuestra provincia. La verdad que está escrito en todos los manuales. La posibilidad de trabajar con PFO, la posibilidad de trabajar con estudiantes de enfermería, de bioquímica y demás, entrenándolos para el reconocimiento, es una doble función. Acompañan al sistema de salud, pero también ya salen formados para enfermedades que van a tener que atender de aquí en adelante. Bueno, siempre la estrategia frente a casos sospechosos es un trabajo territorial, buscar los nexos, buscar la evaluación clínica para categorización. El repelente pasa a ser un medicamento que tenemos la suerte de que el LIF lo produzca, así que hay que tenerlo disponible, pero no un frasquito para todo el grupo familiar que en 48 horas se quedaron sin repelente, sino que tiene que formar parte de la entrega porque es la única estrategia que podemos tener más allá de la búsqueda de los reservorios para poder trabajar. La importancia de las pautas de alarma, de evaluar si necesito material escrito o cómo puedo trabajar de acuerdo a la comunidad, trabajar con el equipo de zoonosis con descacharrado asistido y fumigación, búsqueda activa de otros casos febriles y por supuesto necesito capacitación para poder ir a terreno, pero no debo olvidar ir a terreno porque ahí es donde puedo controlar sobre todo y bajar un poco la cantidad de casos. Bueno, las acciones de terreno las conocen todos, pero digo, no es solo informar, ¿no? Hay que cambiar actitudes, hay carencias preexistentes. Siempre yo cuento que cuando fuimos a Ercilia con el brote más grande de la provincia de Santa Fe, la gente decía que nosotros le habíamos llevado los mosquitos, que era mentira, y tuvimos que mostrarle los mosquitos y las larvas para que la gente viera que había mosquitos porque no los veían. La verdad que no es un problema netamente de la salud del Ministerio de Salud o de los sistemas de salud, es la provisión de agua, es el tema de las cloacas, es el tema de la basura, es el tema de la vivienda, con lo cual todos los ministerios tienen que participar y también todo lo que corresponde a empresas privadas. Y la verdad que lo que necesitamos es una súper buena comunicación en una sociedad cansada de mensajes, con mucha infodemia después de la pandemia, que necesita mensajes claros. Bueno, la verdad que esto está escrito, está revisado y no hay modo de abordar estas arbovirosis si no es una estrategia colectiva que tienen aquí, que es el ejidengue, y como la vacuna se va a estar instalando en breve y ya está la gente preguntando cuándo viene la vacuna que nos salvará, la verdad que como ustedes ven aquí, la vacuna forma parte de una herramienta más, de un elemento más, de una estrategia más, pero que de ninguna manera la vacuna sola nos va a poder hacer controlar la situación de las arbovirosis, así que esa estrategia integrada. Bueno, interesante algunos puntos que yo marqué de lo que se sabe. Hay la posibilidad de un incremento de gravedad que lo vamos a ver con la vacuna.
Este es un estudio interesante donde muestra que tuvieron un aumento de la gravedad cuando el periodo entre brote y brote se alarga y cuando hay una circulación de dengue 1 y luego de dengue 2, quizá pueda estar vinculada con cambios en cepas de dengue, pero sobre todo lo que se plantea es que la caída de los anticuerpos con anticuerpos bajos pudieran trabajar, como vamos a ver, de enfermedad amplificada por anticuerpos, que es el ADE, como se ve en el caso de las vacunas. Con respecto a dengue prolongado, hay citas que marcan que la mayoría de las personas no queda lista para volver a trabajar luego de haber tenido el periodo agudo, sino que hay mucha gente que queda con resabios de fatiga, de astenia, y que le cuesta volver. Podrá tener el alta epidemiológica, pero hay que darle tiempo para el alta clínica, porque no pueden volver, y estos síntomas han sido en general referidos cuando quisieron reiniciar su actividad física o mental. Y aquí una atención, si alguien está con mucha artralgia, si alguien está con mucho dolor articular que persiste y nosotros lo diagnosticamos como dengue, abramos el ojo porque quizá no fue dengue, fue chikungunya y nos ha pasado. Con respecto a dengue y lactancia materna, también hay unos cuantos artículos que se ha aislado el genoma del virus del dengue en escasas muestras de leche, pero sin embargo se sigue propiciando la lactancia materna, no se han encontrado anticuerpos específicos en la leche, pero hay factores antivirus que neutralizan el dengue. Entonces, fundamentalmente esta consulta es si hay una infección por dengue y la mamá está relativamente bien, no se suspende la lactancia materna, y sobre todo también el tema de otra consulta que nos hacen es: las fumigaciones se hacen con piretroides, pero las dosis que se utilizan en piretroides resultan ser seguras para que las personas continúen con lactancia materna en estas circunstancias. Bueno, y con respecto a transmisión vertical, la verdad que la transmisión vertical se está presentando, en la provincia hemos tenido con este brote. Recordar que sobre todo es importante que se presentan manifestaciones de fiebre y rash, y que es sobre todo importante, lo que quiero llegar es a que tenemos que pensar la posibilidad de ingreso de lactantes o de recién nacidos con sepsis como un diagnóstico diferencial en la posibilidad de dengue. Es decir, pensar que en los momentos donde tenemos circulación de dengue, tenemos que incluirlo con el diagnóstico de sepsis neonatal a muchos de estos niños y niñas. Bueno, pasando a chikungunya, que ustedes la ven aquí, esta fiebre que tiene su denominación a partir del idioma maconde, del grupo étnico de Tanzania, donde sobre todo es esta situación de compromiso poliarticular importante y de intenso dolor. Tenemos en este caso las guías disponibles para consulta con respecto a chikungunya. Y recordar entonces que en Argentina hemos tenido casos de chikungunya aún coexistiendo con el brote de dengue, que ha sido con distinta magnitud a lo largo del país. Y en ese sentido, recordar que este virus, como lo clasificamos antes, pertenece a la familia de los Togaviridae, es una enfermedad también que se transmite a través del mosquito por transmisión vectorial, que en general se ha visto también la posibilidad de transmisión vertical. En este sentido, Paraguay está dando una alerta muy grande con respecto a los recién nacidos de madres con transmisión vertical, con cuadros de sepsis graves y de compromiso del sistema nervioso. Y recordar entonces que no se transmite por leche materna y es menos frecuente, por supuesto, los accidentes de laboratorio. Bueno, los síntomas son muy parecidos, pero aquí sobre todo el peso está en el dolor articular y las poliartralgias, acompañados del resto, y en algunos casos hay una inyección conjuntival y una conjuntivitis bastante marcada que a veces puede orientar. Recuerden que hay distintas formas de presentación, con formas neurológicas, con formas cardiovasculares, con formas dermatológicas con rash y también con lesiones de tipo ulcerativa, y también puede ser, es una enfermedad, de hecho, una enfermedad sistémica. Bueno, ¿qué decir de los síntomas articulares? Porque esto ha sido una consulta en este último brote. Recordar que hay una forma aguda que cede en general con analgésicos comunes, pero que pasamos a tener formas subagudas y formas crónicas que ameritan un escalamiento en los analgésicos diferentes, y que esta población tiene dolores inhabilitantes que no permiten que se puedan reintegrar. La proporción de pacientes con síntomas persistentes a 10 meses, fíjense que es casi del 50%, o sea que es una enfermedad realmente muy inhabilitante y que en muchos casos puede estar asociado con síndrome de Raynaud. Hay que hacer aquí diagnóstico diferencial con inicio de enfermedades de tipo del colágeno, fatiga crónica y debilidad, y que existen factores de riesgo que están vinculados con edad mayor de 65, trastornos articulares previos y enfermedad de inicio más grave.
La comorbilidad asociada más frecuente es diabetes, pero bueno, no sabemos si es por la prevalencia de la población o por realmente que tenga asociación. Bueno, atención que existen grupos para presentar formas graves. Recién nacidos de madres virémicas durante el parto en los últimos 4 días, hay una recomendación de la observación aguda y de seguimiento de que esos niños que nacen de mamás asintomáticos durante la primera semana, y algunos plantean incluso la realización de laboratorios y la pauta de alarma de consulta urgente. Los niños menores de 1 año tendrían más riesgo de complicación y los adultos mayores y por supuesto los que tienen comorbilidad. Bueno, solo mencionar que también corre para virus de chikungunya la importancia del diagnóstico a través de PCR en el periodo agudo de viremia, porque luego la serología nos va a complicar. Existe también una guía de manejo que la tienen disponible con respecto al tratamiento, que no es nada más que analgésicos, hidratación y pautas de alarma. Solo lo que se recomienda es ser mucho más agresivos con el recién nacido y en el menor de 1 año, esto como la última alerta de Paraguay. Bueno, y por supuesto uno dice, me encanta el cuadro, está bonito, lo quiero guardar, pero bueno, todo es relativo porque el paciente no viene igual como está descrito, pero sí, en general lo que se puede observar es que, bueno, el rash está, nosotros para Santa Fe el 70% de nuestra población tiene rash, o sea que es muy frecuente, los dolores articulares son más importantes, lo que yo les decía del compromiso ocular también es más importante, pero bueno. Bueno, y en esto sí, bueno, muchos de estos pacientes lo que tienen es incluso, ¿te escucha? Incluso posiciones antálgicas que dicen que es un lactante muy particular cuando uno lo ve por el gran compromiso, dolor vinculado con la artralgia y edema articular distal y postración, cursan con rash, y también recordar que hay una serie publicada de compromiso del sistema nervioso, que es lo que están viendo sobre todo la gente de Paraguay. Se ingresan como sepsis neonatales y estos pacientes van a toda la artillería que uno puede poner en un paciente grave porque no hay un tratamiento específico, así que Paraguay nos comentaba que están usando gamma globulina y todo lo que tengan disponible por compromiso miocárdico del sistema nervioso y demás. Bueno, y ahora viene lo que me gusta a mí, que son las vacunas. Bueno, tenemos una novedad que está vinculada con las vacunas para dengue, pero también les voy a pasar una actualización de vacunas de chikung. Bueno, aquí lo que tenemos es las 3 vacunas candidatas, la vacuna de Sanofi, que recuerdan ustedes que ya no está disponible en Argentina, es una vacuna quimérica que utilizaba el esqueleto de la vacuna de fiebre amarilla sobre el que le insertábamos los antígenos de dengue. La vacuna de Takeda, que es la que está aprobada actualmente, también es quimérica sobre el dengue 2 atenuado, atención, viral atenuada, por lo tanto contraindicada en inmunocomprometidos, embarazadas y lactantes, y una vacuna que se está desarrollando en conjunto con el centro de, digamos, gracias, ayúdame, Instituto Nacional de Salud, junto con el Instituto Butantan en Brasil, que también utiliza el dengue 2 atenuado, sobre el cual también insertan el resto de los componentes de dengue, haciendo vacunas tetravalentes. En realidad, configurando vacunas tetravalentes, pero que no se comportan en cuanto a la respuesta serológica todas como tan tetravalentes. Digo, esto es importante que lo sepamos. Por más que sean tetravalentes en su composición, la respuesta de anticuerpos no es igual para cada uno de los componentes de dengue que tenemos. Aquí tienen ustedes un poco la
la diferenciación de las vacunas con la respuesta de protección o la eficacia general, la eficacia para seropositivos y la eficacia para seronegativos. Y estos artículos, tanto el de Torres como el de Nature y demás, están súper hermosos, que después cualquier cosa se los paso para leer un poquito la situación de estas vacunas. Bueno, y acá viene, por el antecedente de la vacuna de Sanofi, el pensar por qué es importante saber si la persona es seronegativa o seropositiva, que esto va a ser una locura, que la gente va a empezar a querer que le digamos si tuvo o no tuvo dengue en la temporada anterior. Pero en general lo que se dice es que las reinfecciones por dengue, como vimos, incrementan el riesgo de formas graves, y entonces la hipótesis es que esta vacunación podría remediar esto, que sería el fenómeno este que habíamos hablado también de ADE, que se presentó sobre todo con un incremento de la hospitalización en los menores de 9 años con la vacuna de Sanofi. Entonces, aquí, fíjense que si alguien no está vacunado, va a ser una infección primaria porque es una vacuna viral atenuada, y pasará entonces a tener luego una infección secundaria, pero con bajo riesgo de infección. Ahora, si no está vacunado y ha tenido en el anterior es no vacunado, infección previa, tiene riesgo de complicaciones. Si no está vacunado y hace la infección por la vacuna, tendrá la posibilidad de tener bajo riesgo para infecciones secundarias, con lo cual la explicación interesante que me pareció mostrarles está vinculada con que con bajo tenor de anticuerpos, estos anticuerpos forman complejos antígeno-anticuerpo que serían los que aumentarían la posibilidad de la permeabilidad de ingreso de la segunda infección por dengue. Entonces, si esto ocurre en la vida real con la enfermedad, el modelo de utilizar vacunas virales atenuadas necesita un buen sistema de vigilancia para estar seguro que a lo largo del tiempo aquellos vacunados reexpuestos a la infección no tengan este fenómeno de amplificación o fenómeno de ARE. Este artículo también se los dejo, que está súper interesante. Bueno, ¿qué tenemos nosotros aprobado en Argentina? Tenemos una vacuna que es la vacuna TAC-03, también ya conocida como Qdenga, del laboratorio Takeda. Es una vacuna de virus atenuado que utiliza el virus atenuado 2. Esta vacuna tuvo distintos protocolos. Es una vacuna liofilizada que se reconstituye luego de 2 horas de reconstituida, debe aplicarse. Son 2 dosis, atención, que necesita ser aplicadas con un intervalo de 3 meses, se conserva con temperatura general de la heladera, y ha mostrado entonces una eficacia importante para la hospitalización, para dengue severo, y por supuesto está contraindicada en embarazadas, lactancia, individuos inmunocomprometidos, y con un buen perfil de seguridad. Fue aprobada en distintas agencias regulatorias y también en Argentina, y es esperable que llegue para septiembre a nuestro país. ¿Qué vamos a tener que definir? Chachán, chachán. Bueno, por un lado tendremos una indicación individual, es decir, si es una vacuna aprobada por el ANMAT, uno podrá decir a partir de los 4 años, si Argentina no puso tope de edad en su aprobación, cosa que Brasil sí hizo, por los estudios hasta qué edad se hicieron mayores de 60 no vacunaría Brasil, nosotros sí, tendríamos que definir las recomendaciones científicas de las distintas sociedades científicas, si va a haber una recomendación del ministerio o no, las recomendaciones nacionales y demás, y algún escenario viajero para decir, si usted consulta y quiere recibir esta vacuna, cuáles son las recomendaciones vigentes y la indicación. Esta vacuna puede aplicarse en seronegativos, seropositivos o situación desconocida. Ahora, ¿es una candidata para calendario? Y acá es lo que se viene, ¿no? Digo, ¿cuál es la población objetivo a vacunar? Recuerden en su retina lo que les dije, cuál es la cantidad de población que se encuentra involucrada en el caso de dengue, que es adulto joven, y cuáles son las jurisdicciones y las provincias que están teniendo casos de dengue. Casi todo el país, ¿sí? Por otro lado, esta estrategia de vacunación, ¿será nacional, será regional, será jurisdiccional? ¿Es factible colocarla en calendario? ¿Hay un nivel de aceptabilidad de 2 dosis del adulto joven? ¿Es una vacuna para brote que no tiene experiencia para brote? ¿Cuál es el costo-efectividad de la estrategia, sabiendo que es una estrategia complementaria? Bueno, y contarles que en esto estamos en este momento a nivel nacional para definir un poco cuál es esta estrategia de esta vacuna, pero que sin duda va a haber que tener alguna postura de parte del Ministerio de Salud, porque la vacuna llegará en septiembre, y visto la situación que hemos tenido del brote anterior, va a haber seguramente una demanda importante en algunos sectores de la población. Bueno, y solo para contarles, están en desarrollo también vacunas para chikungunya. Hay 2 candidatas, el Bavarian Nordic informó resultados preliminares en fase 3 importantes, una vacuna adyuvantada, parecida a la de virus de VPH, tipo partículas like, en estudios en adultos mayores de 65 o más,
esto está centrado en aquellos que tienen más riesgo de complicaciones, y Valneva, que ha informado también una publicación reciente en fase 3, con una vacuna que también tienen aquí las citas disponibles, que pueden ser quizá el futuro, recordando que las vacunas siguen siendo una estrategia más. Bueno, y esto a mí me parece interesante. Cuando uno trata de trabajar con la sociedad y con la comunidad frente a estas enfermedades, uno tiene un riesgo real que dice, usted tiene riesgo, usted tiene más riesgo, se puede presentar, pero nuestro riesgo no es igual al riesgo que la gente percibe. Entonces, la percepción de riesgo que tenga cada uno será quien demande más la vacuna, será quien adhiera más a cambio cultural o no, y esto es lo difícil de modificar porque implica cambios de comportamiento y lo vimos en la pandemia, ¿no? Y hay que empezar a instalar que estas son enfermedades que vinieron para quedarse. Por otro lado, que para evaluar el diagnóstico y definir un diagnóstico necesito un nexo epidemiológico, un antecedente de viaje o de contacto, las manifestaciones clínicas y, como vieron, el rol del laboratorio inespecífico y el confirmatorio. Y finalmente, para recordar, es súper importante que cuando yo me enfrento a un síndrome febril inespecífico, trabaje con un interrogatorio, busque la noción epidemiológica, haga un examen físico minucioso. La gente dice, me gusta que me toquen y me revisen, cosa que tenemos que volver a hacer. Laboratorio de rutina, esta es mi madre que de 94 dice que no la tocan los médicos. Un laboratorio de rutina inespecífico. Definir si vamos a ir por internación o ambulatorio con la categorización, el triage, los controles que tenemos que hacer, si van con terapia empírica a veces mixta, si lo aíslo o no lo aíslo, las pautas de alarma, y sobre todo acá dedicado al equipo de epidemiología potente que tenemos, la importancia de reportar el caso, de denunciar frente al caso sospechoso, la adecuada ficha de notificación, el completarla adecuadamente y poner algún contacto nuestro para que nos puedan llamar. Y creo que esta es la última. Muchas gracias. Si no se escuchó y la gente murió en el camino. Sí, me quedé. Bueno, André, muchísimas gracias. Excelente como siempre. Y bueno, la verdad, excelente las charlas. Es como para tener una mañana entera de cada tema, porque son todos interesantes. Pero bueno, contarles un poco algunas cosas de las que dijiste y cómo estamos. Estamos con circulación de dengue en la provincia. Tenemos casos positivos de Reconquista, de Florencia. En Rosario, todos los que nombraste que hubo eran pacientes que venían de Enchaco, uno pediátrico con signos de alarma internado, él evolucionó bien. Y creemos que hay un gran silencio en otros lugares. Bueno, sabemos que Tostado, estuvimos comunicándonos, tienen casos, pero hay silencio en otros lugares. Y nos pasó que en Santa Fe también, que aparecieron unos casos, solo pacientes atendidos en el Cuyen, uno de Santo Tomé, otro de Montevera, y desaparecieron. Pero los otros inspectores no están viendo o no están solicitando. Entonces no sabemos, hoy sale una alerta porque, bueno, dengue tenemos aquí en la provincia y en el centro norte fue dengue 1, ustedes saben mayoritariamente, en el sur, en Rosario, más dengue 2 que den 1, pero ahora los pacientes que están viniendo de Chaco, que tenía den 1, son den 2. Los de acá de la provincia, por ahora que detectamos, son den 1. Entonces es un gran desafío, sabiendo que estamos tan vulnerables con los mosquitos que hemos tenido y la gran epidemia que tuvimos, a ver si todos tenemos anticuerpos o no tenemos una epidemia por den 2. Esperemos que no, pero bueno, hay que estar súper alertas, así que ayuda a todos, tanto en el público como en el privado. No se olviden cuando se van al privado, que somos los mismos que trabajamos público-privado, y a veces nos olvidamos. Con respecto a las cosas que dijiste, odinofagia, Villa Guillermina, que fue la localidad que empezó a tener los casos de dengue, no los diagnosticaban como dengue porque tenían odinofagia. Decían, no, vía aérea superior no es dengue, y hay que aprender a ser un poquito más abiertos. Y las guías y los cuadritos y todo lo que nos dice tan claramente no siempre es así. Somos médicos y sabemos que la medicina es un gran arte. Hay que pensar en eso mucho. En pediatría, estoy anotando cosas, muy baja notificación. No sabemos si es que realmente los chicos no se enferman o no consultan, o no, porque creemos que la familia dice, ya es dengue, no lo llevo, o el pediatra dice, si tu mamá tiene dengue, listo, esto es dengue, porque es llamativo que no tengamos dengue. Y los que hubo, muchos son con signos de alarma, que se internaron porque signos de alarma. ¿Qué pasa? Me parece, no sé si se escucha ahí, lo que pasa con pediatría, Caro, es que si hay un grupo familiar o algún integrante del grupo familiar que tiene síntomas, se toma como nexo epidemiológico y hay como una reticencia a pinchar al niño si uno, digamos, tiene que convencer para pinchar sobre todo a los más chiquititos,
y se los interpreta. Y también es verdad que las sintomatologías en pediatría se mezclan con otra cosa, porque digo, cuando empieza el verano, empieza también los enterovirus, y entonces muchos chicos tienen rash, uno dice, es viral, de hecho es viral, es dengue, pero digo, es viral, es enterovirus, algunos tienen mucho más compromiso gastrointestinal, que fue este brote, incluso en adultos con compromiso de vómitos y diarrea, y uno espera la evolución. En general nuestros niños andan bien, porque no somos un país endémico, a diferencia de Tailandia, donde la población pediátrica de menor de 1 año es de más riesgo. Nosotros todavía no tenemos niños que se enfrentan con anticuerpos maternos transferidos que podrían tener un ADE. Entonces, como andan re bien, y la verdad que la tolerancia a los síndromes febriles de 39 grados en los niños son mucho más tolerables que en el adulto. El adulto consulta porque no puede ceder la fiebre y el niño vos lo ves corriendo con 39 grados en la sala de espera que no puedes creer que tenga dengue. Entonces yo creo, coincido con vos, que no se estudia. Sí, bueno, así que eso, tenerlo en cuenta también, si estamos notificando por Nexo y la mamá tiene dengue, notificarlo, pues vamos a ver realmente el impacto, y lo que nos preocupa, y se los comparto, es la fatalidad, los casos fatales. Sabemos que en el país hubo casos pediátricos, nosotros por suerte no hemos tenido, también tuvimos menos de 2 que otras provincias. Entonces, bueno, la atención, sobre todo, tanto cuando baja la fiebre, pero sabemos que muchos pacientes o no son atendidos porque no consultan, o porque van y las guardias están saturadas, tanto los centros de salud como las guardias saturadas por pacientes que consultan repetidamente por ser muy sintomáticos, y por ahí el que sí tenía un signo de alarma es el que dejamos de atender. Entonces lo que habías puesto ahí en una de las diapositivas de la evaluación clínica con triage es fundamental, y es lo que tenemos que trabajar. Ya termino con los fallecidos. Bueno, lo que tuvimos en la provincia fueron la gran mayoría con comorbilidades. Tuvimos lamentablemente pacientes fallecidos en su hogar, que deberían haber estado internados probablemente, y sí tuvimos, la menor fue de 21 años que no consultó ya al día 6 del inicio de síntomas, ya muy tardíamente. Pero bueno, esa es lo que tuvimos El sistema nosotros. nervioso ustedes también, ¿no? Tuvimos varios pacientes, esta era la otra cosa, encefalitis por dengue, tuvimos en Reconquista, en Rafaela, en Rosario, pacientes con encefalitis y que no eran San Luis y West Nile, sino que eran dengue. Entonces también pensarlo. Hay que pensar en todo, no hay que cerrarse, hay que pensar, hay que estudiar, y nosotros de epidemiología insistimos en la notificación porque es el único modo de actuar y de saber lo que está pasando. Si nosotros, Villa Guillermina, digo, dinofagia, no le decíamos, no, sí, piensen en dengue igual, nunca íbamos a ver la cantidad de casos que tenían. Así que bueno, todo excelente de vacunas, por supuesto es un gran desafío, principalmente tuyo, y lo dejo a Juan Carlos, que quería comentar algo más. Gracias. Observaciones nomás. Los dengue que llegué a ver eran no viajeros, y cuando da exantema pica mucho, cosa que yo no lo tenía en cuenta. Sí, sí. Te cuento antihistamínicos. En el Y- brote de Ercilia no, revisé todas las guías disponibles y no hay ninguna recomendación de Sí. uso de antihistamínicos, pero la picazón, como vos decís, es tan importante que hay que usar. Para tener en cuenta. Otra, estoy con tu mamá, es necesario revisar a los pacientes, pero al mismo tiempo una gran mentira es que la clínica es soberana. La clínica es importante, pero acá no es soberana. O sea, y se confunden. El lepto, como subrayo lo que dijiste, no da leucopenia ni plaquetopenia y da CPK altas, una de las cosas que uno puede pedir. Y lo otro es repelentes. El repelente que sirve es el que tiene DET, y que el pediatra debe indicarlo desde los 2 meses de edad. Y la citronela será ecológica, pero no mata ni al chico ni al mosquito, así que desaliéntenlo. Y por último, quiero destacar una joven médica que entró al Ministerio de Salud y justo debutó con una epidemia de tos convulsa y la de dengue en Ercilia. Y ahí la conocimos. No, solo lo que dice Juan Carlos, dos cuestiones que me parece que para estas enfermedades hay que ser mandrake, ¿no? Pero digo, en esto que decía también Carolina, el mensaje comunicacional. Si uno a la gente le dice, no te voy a hacer, no se hacen más los diagnósticos. No, la gente interpreta que para qué voy a ir a la consulta si no me van a hacer nada y que no hay un tratamiento. Entonces la gente dice, no hay tratamiento, no me van a hacer nada, ¿para qué voy? Entonces digo, yo lo que ponía de la comunicación es súper importante, porque aún aunque uno no le haga el diagnóstico porque ya estemos confirmando por nexo,
hay que instar periódicamente a que la población consulte, porque estas situaciones de complicaciones existen. En este brote particular, yo quería contar mi experiencia, hubo 3 pacientes por los cuales me llamaron que tenían signos de alarma, que habían sido remitidos para la internación y que habían sido devueltos a domicilio. Una fue una chica sordomuda que hizo hematuria macroscópica. La derivamos al hospital y la devolvieron. Y entonces le dijimos a la mamá, tome un frasco transparente. Cuando nuevamente haga pis, hágale hacer pis en el frasquito y usted vaya y hasta que no la internen no se quede. Porque digo, tenemos todo escrito, las pautas de alarma, los signos de alarma, y si los pacientes los presentan, es inconcebible que se devuelvan al domicilio, porque entonces estamos minimizando, esta gente está sangrando macroscópicamente, no es cualquier persona, ¿no? Así que digo, es interesante. Lo que dice Juan Carlos, contarles que nosotros tuvimos en Román un brote simultáneo de dengue con lepto. Recuerdo un señor que se enojó conmigo, porque me dijo que yo no sabía nada, porque lo mandé a internar a Reconquista y tuvo leptospirosis. Y en este momento, en este último brote, hubo coexistencia de dengue con chikungunya, con lo cual esta posibilidad existe y existen gente también las coinfecciones. Así que hay que dedicarse a ver qué pasa. Gracias, Andrea, también excelente la presentación. Una pregunta a los colegas de epidemiología. En esas formas graves de presentación de dengue, ¿hay muestra de sangre en el Instituto Maistegui para hacer titulación de anticuerpos? Porque algo que debemos pensar, en Santa Fe han tenido circulación prácticamente de los 4 serotipos, ¿no es cierto? Tiempo. Si esas personas no habían tenido un episodio previo, porque pensemos que entre el 50% de las infecciones son sintomáticas, pero con la detección, la modalidad de presentación por las pruebas Puede ser que haya algún caso, pero no está sistematizado. Tendría que preguntar a ver si se enviaron o no. De hecho, quisimos hacer la presentación de las encefalitis por dengue para SADI y no pudimos obtener bien los datos. Como están en distintas localidades, por ahí tenemos el contacto de un colega, de alguien que nos pasa, tengo un paciente así, pero al querer recabar bien los datos es difícil. Voy a preguntar a ver si se enviaron. Pero bueno, lamentablemente con el Maistegui a veces, como hay una demora, sobre todo con los anticuerpos, no mandamos todo lo que es dengue y no se han mandado. Sí, podría haberse mandado alguno, pero no está sistematizada el envío, así que es bien para pensarlo, ¿sí? Porque vamos a seguir teniendo, lamentablemente. No, pero ya está, era cuando no tenía el micrófono la doctora. No. Bueno, acá solo para mencionar, dice no se escucha, mira, no se escucha, o sea, no me dicen gracias y dicen no se escucha, terrible. Bueno, si no se escucha, lo siento porque acá no me dieron las herramientas adecuadas. No, solo para mencionar, tenemos en el chat a un lujo que es el doctor Julio Befani, antiguo director de epidemiología, la verdad que es un genio. Y acá le mandamos un saludo enorme, que él está ahora en el campo dedicándose a la flora y la fauna, a una salud, pero en otro ámbito. No, Julio lo que nos recuerda es el sur de nuestra provincia, fiebre hemorrágica argentina. Este es un desafío para la zona sur de la provincia, porque piensen que el momento de marzo, abril, es el momento también de mayor incidencia de casos, que cursa con leucopenia y plaquetopenia, que tenemos solo 8 días para el uso de plasma de convalecientes, y ahí a veces tenemos fiebre hemorrágica, PCR para fiebre hemorrágica negativa, PCR para dengue negativo, y uno, a ver, sabe que tiene que transfundir si la sospecha clínica en área endémica es importante, recordando que la letalidad de fiebre hemorrágica argentina está aumentando preocupantemente. Bueno, acá dice, me dijeron no se escucha.
Bueno, había... bueno, sí, sí. Bueno, con respecto a las vacunas, un poco lo que decía Silvia, hay un poco, a ver, esto interprétese adecuadamente, súper contentos con que tengamos estrategias de vacunas, pero tampoco es la panacea la vacuna. Y digo, también dependerá esto cómo esté instalado en la población, por eso yo decía riesgo real o riesgo percibido que la gente tenga vinculado con la vacuna. Y yo mencionaba que ambas son quiméricas tetravalentes, pero que la protección de estas vacunas no es exactamente adecuada para cada uno de los serotipos. Sí es verdad que en el caso de esta vacuna Takeda, los datos muestran que hay una eficacia importante para la hospitalización. Sin embargo, cuando uno mira los datos de Argentina, nuestro problema no es la hospitalización y la muerte, sino que la incidencia de la enfermedad. Y cuando uno analiza a lo largo del tiempo, que por ahora son estudios en 4.5 años de seguimiento, hay una caída natural de los anticuerpos. Para dengue 2 es muy buena la eficacia, para dengue 1 algo también. Para dengue 3 hay dudas incluso en el diseño del estudio, sobre todo por uno de los países que había aumentado la hospitalización por protocolo, y para dengue 4 por la N no hay demasiada evidencia. Con lo cual digo, es un temón porque tendríamos 1 y 2 y nos quedarían 3 y 4 un poco ahí. Y con respecto a la vacuna de Butantan, la verdad que también lo que ellos han manifestado, que todavía los estudios no están publicados, es que sería una vacuna con una única dosis, que esto sería interesante para situación de brote, con protección para dengue 1 y 2, pero no con buena protección para 3 y 4. Entonces digo, es un gran desafío el pensar en una vacuna. Nadie está diciendo que no es una estrategia para pensar, pero yo doy mi postura personal. Creo que hay que involucrarse en alguna evaluación de uso de vacunas en brote, en algún área donde haya una buena vigilancia, para un buen seguimiento de las personas que se vacunen, para poder ver aceptabilidad de la vacuna, tasa de deserción de la segunda dosis. Recuerden que hicimos un protocolo aquí en la provincia de Santa Fe con vacuna de leptospirosis, la gente estaba hipermotivada que quería la vacuna, eran 2 dosis con 8 semanas de diferencia, y la segunda dosis tuvo una tasa de deserción altísima porque la gente se olvidó, ya no se quiso vacunar. Entonces digo, no es tan fácil la posibilidad de la vacunación, y digo, y también uno tiene un poquito de ganas de esperar un poco más de tiempo, de los 4.5 tiempos que hay hasta ahora, para ver si no hay, hasta ahora en esta vacuna no la hay, a la posibilidad de una amplificación de respuesta por anticuerpos mediada. Para mí vamos a tener más casos después de la vacuna por descuido de otras medidas, lo que va a llevar a más casos graves si las medidas ambientales todavía sin vacunas no se logra hacer control, y no tengo muchas esperanzas con la vacuna. Bueno, Magalí, vamos a ponerle onda. Gracias. Acá puedo decir esto lo voy a decir. Gracias al Laboratorio Mar y a todos. Esquerpo dice, vacuna de leptospirosis, ¿dónde fue la experiencia? Bueno, te cuento que la vacuna para leptospirosis era una vacuna cubana. Argentina tenía un stock de vacuna y nosotros en su momento nos animamos a probarla. Hicimos un estudio de aceptabilidad de la vacuna cubana para leptospirosis, que era una vacuna en 2 dosis con 8 semanas. Hicimos el trabajo con los integrantes de la Municipalidad de Santa Fe, con un barrio en Rosario que se llama Remanso Valerio, de la canción, que es un barrio de pescadores, y con ese centro de salud. La verdad que la vacuna tuvo aceptabilidad con la primera dosis comparable a la doble adultos, pero hubo una tasa de deserción importante con la segunda dosis. Y Cuba, que esta es una vacuna cubana del Instituto Finlay, nunca nos pudo garantizar si había que hacer dosis booster o no, o si nos quedábamos con esas 2 dosis como nos pasó con Bamengo BC. Así que bueno, no, esa es la experiencia que les cuento, y les puedo mandar el material, Magalí, si quieren. Espero que podamos resolver lo que dice. Recordar dolor. Julio, ¿qué? Ah, el dolor de la vacuna. Julio me recuerda que la vacuna... No. Julio me recuerda que provocaba dolor y lepto, sí, gracias. La vacuna de lepto era bastante reactogénica porque tenía adyuvante. Me ría porque es un compañero de rutas. Así que bueno, listo. Perfecto. Laboratorios